Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval y transmitido por Spotify y nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Hoy nuestro invitado es Ricardo Rosas Díaz. Él es psicólogo, académico e investigador. Profesor titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Centro para el Desarrollo de Tecnología de Inclusión, CEDET. Él ha dedicado gran parte de su vida profesional a explorar la relación entre el juego, la cognición y el aprendizaje. Para eso ha desarrollado innovadoras herramientas tecnológicas orientadas a ampliar las oportunidades educativas para todos los niños y niñas. Ricardo, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y es un gusto tenerte aquí con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes. Estoy feliz de estar acá. Genial, genial. Ricardo, la verdad es que esta primera pregunta que quiero hacerte es una pregunta que ya la venía esbozando. Psicólogo, ¿desde cuándo? ¿Desde la cuna, desde la herencia, desde la coherencia? ¿Desde cuándo que eres psicólogo? No te pregunto cuándo hiciste el trámite de sacar el título. Oye, esa es una muy buena pregunta porque yo en realidad nunca quise ser psicólogo. ¿Ya? Y cuando llegó la decisión vocacional, que yo vengo de una familia, bueno, mi padre era médico y él lo único que quería que yo estudiara medicina y yo no tenía corazón para decirle que la sangre me hace desmayar, ¿no? ¡Qué gracia! Y entonces, finalmente, yo sabía que quería algo científico, pero también algo humanista, ¿no? Y la psicóloga del colegio, cuando le dije que no sabía que estudiara, me dijo, es que tú eres para economía. Economía. Economía, tú eres para economía. Entonces yo le dije, ¿y por qué no psicología? Y yo noté un poquito una cara de estupor en ella, ya queriendo decir, tú no eres para psicólogo. ¿Ya? O sea, digamos que desde ese momento tú ya leías perfecto el lenguaje no verbal. Exactamente. Y tú sabes que esa cara y esa como claramente negativa me llamó tanto la atención que Seguro. dije, quiero ver, quiero probar esto. Seguro, genial. Ahora, te voy a decir que no me siento un psicólogo muy típico, porque a pesar de que me recibí por clínica, ejercí un poquito clínica, pero la verdad es que siempre me interesó el lado como más científico de la psicología, ¿no? Y por eso al final terminé estudiando psicología cognitiva en Alemania y terminé de profesor de la Escuela de Psicología. Genial, genial. Ya iremos a Alemania. ¿Cómo fue tu tránsito por el colegio, Bueno, esa también es una pregunta muy buena. Mira, el cole para mí fue una experiencia muy extraña, ¿ya? Yeah. Y te voy a explicar por qué. Uh-huh. Yo soy de una familia 100% chilena, ¿ya? Y mis padres decidieron ponerme en el colegio alemán. ¿En el colegio alemán? Sí, ¿ya? Mi hermano ya estaba en el colegio alemán, él es 4 años mayor que yo. ¿Tú eres el número 2? Yo soy el número 2, sí. ¿De cuántos? No, es que soy el número 2 de 2, pero mi padre se casó 3 veces. Okay. Entonces yo soy el segundo del segundo matrimonio. Okay. ¿Ya? Entonces entro a este colegio alemán, que yo había visto además con mi hermano, había sufrido sangre, sudor y lágrimas por el alemán. Yeah. Yo había visto eso. ¿Ya? Y yo entro a este colegio con un sentimiento de ser el alien del curso. Yo era el único que tenía los 2 apellidos chilenos. Todos los demás eran al menos un apellido alemán. Al menos ya, o sea, eran por lo menos mitad alemán.
Y nosotros éramos los únicos 100% chilenos, por lo tanto no había ninguna referencia del alemán en casa. Nadie me podía ayudar con las tareas, salvo mi hermano, que ahora sí ya estaba un poquito más afirmado, pero que le costó horrores el alemán. Y yo creo que un poquito gracias a eso, yo la tuve mucho más fácil que él. O sea, mi colegio, la verdad es que se me hizo bien fácil. Mi hermano después era el Mateo del curso para toda la vida. Seguro, ¿Ya? seguro. Pero a mí el colegio se me hizo fácil, pero siempre con esa sensación de no pertenencia. Ah, Ahora, el colegio alemán a mí me dio muchísimo, ¿no? Me dio de partir un segundo idioma que es precioso, que me permitió estudiarlo en un doctorado en Alemania, genial. casi como lengua materna, tengo que decir. Me dio una estructura, un orden que calza perfecto conmigo, ¿no? Yo soy súper estructurado. Súper riguroso, Sí, científico. claro. Entonces eso también me encantó del alemán. Y también me dio el acceso a esta cultura tan distinta, ¿no? Tan distinta. La que agradezco mucho, por cierto, ¿no? Y me dio acceso a mucha literatura. A mí me gusta mucho la literatura, ¿no? Y me abrió el mundo de la literatura alemana que me encanta. Precioso. Sí. Oye, Ricardo, ¿y tú tienes idea cuáles eran las motivaciones más hondas que determinaron que tus padres te pusieran en el colegio alemán? Sí, totalmente. Esta fue idea de mi padre. ¿Ya? Mi padre es de Valdivia. Ajá. Y sus mejores amigos de la vida son alemanes. Ajá. Y él admiraba mucho la cultura alemana. Él tenía esa cosa con la cultura alemana muy fuerte. Okay. ¿Y él hablaba alemán? No, él no hablaba alemán. Nada. Nada. Potente. Sí, no, fue muy potente. Ahora, la gente de Valdivia es un poco así, ¿no? Es muy germanófila, ¿no? Sí. Entonces, yo por eso lo entendí y la verdad es que mi padre siempre tuvo esa como admiración por lo alemán, ¿no? Ajá. Que lo tenía muy arraigado. Seguro. Él también era un hombre muy ordenado, era médico, era muy, muy estructurado, muy científico. Y mi madre yo creo que accedió, le pareció una buena educación y ya. Y estaríamos. Sí. ¿Y cuál es la historia de amor de tus padres? Esa historia es muy buena. Tú sabes que mi padre, la primera imagen que veo de mi madre fue una imagen interior. Porque mi madre estaba postulando el servicio público. ¿Ya? Y el servicio público exigía, así como ahora, una radiografía de tórax. Sí, mi padre era radiólogo. Era radiólogo. Y la primera imagen que veo de mi madre fue su tórax. Se ve los pulmones, el corazón. Así se conocieron. Genial. En el hospital de Talca. En el hospital de Talca. Claro, porque mi madre era del campo de cerca de Talca y mi padre era el médico del hospital. ¿Y? Se enamoraron, fue un flechazo. Mi padre estaba separándose de su primera esposa. ¿Ya? Mi abuelo, que era un campesino, abuelo materno. Dijo a mi madre y a mi padre que por ningún motivo él aceptaba que esto fuera sin matrimonio. La primera esposa no le daba el divorcio. No, en ese tiempo no había divorcio, pero en ese tiempo era como nulidad. La nulidad, por ningún motivo. Así que mi padre agarró las maletas y se fue con mi mamá durante 3 años a Ecuador y se casaron allá. Porque mi padre, en ese tiempo había mucho intercambio de médicos ecuatorianos a Chile. Y mi padre hacía clases en la universidad, conocía a algunos médicos ecuatorianos y ellos lo invitaron a formar la especialidad de radiología en la Universidad de Quito. Entonces se fueron con esa misión y estuvieron 3 años. Ahí nació mi hermano. Ahí nació tu hermano. Sí. O sea, tu hermano es ecuatoriano, nace en Ecuador. Nació de Ecuador, sí. Y de ahí volvieron, yo nací al año y ahí ya estaban separándose también. Ok. ¿Esto en Santiago? En Santiago, sí. Okay. Así que esa fue la historia de amor, fue una historia bien intensa, apasionada. Sí, con mucho conflicto, con mucho amor, de todo. Con de todo, claro. Sí. Intensidad pura. ¿Y viven tus padres? No, lamentablemente no. Mi padre murió hace muchísimo tiempo. Él murió en el año 81. Yeah. Y mi madre murió el año 2003.
Murió hace 3 años ya. Ujú. Sí. Mi madre murió muy viejita Viejito. y su historia también es muy interesante, porque mi madre tenía, toda la vida tuvo un carácter de los demonios, realmente, Ya. ¿ya? Conflictuaba mil con todo el mundo, perdiendo amigos, perdiendo familia. Con nosotros se llevaba siempre muy mal, con mi hermano a las patadas, conmigo con lejanía, ¿ya? Bueno, cuento corto, se ¿Cómo empezó a se demenciar. llamaba, mamá? María. María. Cuento corto, 5 años antes de morir, se empezó a demenciar, Ya. pero muy leve, muy leve, Sutil, muy sutil, sutil. ¿ya? Empezó con pérdidas de memoria, pero lo más relevante y marcante fue que los primeros síntomas que se le mejoró el carácter. Amorosa. Súper amorosa, súper preocupada de sus nietas, mis hijas, súper preocupado de la familia, del bienestar. Cambió así, ¿ya? Y entonces fue muy divertido porque yo tuve mamá los últimos 5 años, en realidad. Tienes 2 mamás, la buena y la mala. Bueno, la mala desapareció, po. Desapareció, La mala sí. desapareció. Qué lindo. No, fue la verdad que bien bonita. Entonces, esos últimos 5 años, incluido pandemia, que ahí es cuando se fue realmente para abajo, ahí empezó, El declive. claro, porque la demencia le partió el 2018, pero como te digo, fue muy leve, Leve, muy leve. Y con pandemia se fue para abajo. Ok. Ahí se fue muy para abajo porque no, yo La hija trataba de ir a más. verla todos los días, pero no podía, porque no me dejaban. No, claro. Pero le llevaba cosas, ahí nos vimos muchísimo. Ah, Fíjate que es curioso, no sé si, bueno, hasta 2 años después de muerte yo iba en el auto y decía, tengo que pasar al supermercado a comprar ay, cosas de mi mamá. sí. Esa cosa que Queda como, queda como marcado, ¿no? sí, Sí. una huella anémica. Claro, entonces, y Mm. como era pandemia y estaba un poquito demenciada, le decía a mamá, ¿qué te falta? Entonces me decía, mira, me falta jamón, queso, té y no sé cuánto, ¿ya? Yo tengo pésima memoria, así que no me di cuenta que en realidad me estaba pidiendo todas las semanas casi lo mismo. Entonces cuando salimos de pandemia y mi hija fue a ayudarle a ordenar el Ordenar. departamento, tenía el closet lleno de té. Linda. Me faltaba Y el eso me refrigerador falta. lleno de jamón y queso. No importa cuánto tuviera, siempre me falta. Exacto. Mm, Ah, fue muy divertido, eso sí. bien. Bueno, y mi hija chica, que ahora vive ¿Cuántos fuera, niños yo tengo tiene? 2 hijas, Dos hijas. una de 32 y otra de 31. Ya. La de 32 es dentista y vive en Maitencillo, en Santiago, va y de vuelta. Y la chica se fue a vivir a Barcelona. Bueno, esta chica se llevaba muy bien con mi mamá. Desde que mi mamá se empezó a poner dulce, ella se acercó mucho, ¿no? Ay, bien. Entonces le iba a leer, le iba a ordenar, y mi mamá se llevaba muy bien con ella. Bueno, y esta chica también la visitaba mucho, mucho. Y le iba a ordenar el departamento, mi mamá era un desastre. Entonces mi hija chica le iba a ordenar el departamento y era muy divertido porque ella vivía no era un hogar, en realidad es un lugar muy bonito de San Vicente de Paul, que son departamentos individuales, Perfecto. pero no interiores, exteriores. Entonces son como, Son como cabañas, es, casas, es casi como fuera como un, departamentitos. no Sí. se nota que es un hogar, ¿no? Ajá. Entonces tienen un carro de supermercado y mi hija, cada vez que le iba a ver, iba con el carro de supermercado hasta arriba y sin que ella se diera cuenta le sacaba cosas, un departamento como esto, ¿no? ¿Ya? Ajá. Y, y fíjate que cada vez que iba, durante las últimas 10 veces que fue, llenaba el carro de supermercado de cosas. De ropa, de maletas, y mi mamá no se da cuenta. Estaba lleno de cosas, era un diógenes total. Sí. Y no se da cuenta. Ajá. Imagínate la cantidad de cosas que tenía. Ay, sí. ¿Y se daba cuenta que se desaparecían o no? No, pues no se da tampoco. cuenta. No Fíjate. no se da cuenta. Ah, Tenía muchos libros y esos sí no los movió nunca, porque eso sí que se da cuenta. Con los libros sí que se da cuenta, era bien impresionante. qué potente. Sí, porque yo una vez le Sí. saqué uno y se dio cuenta el tiro. Imagínate. ¿Dónde está mi libro? Ricardo, ¿y cómo se vivió tu mamá y tu papá tu opción de estudiar psicología? Bueno, mi papá mal. Mi papá quería que yo estudiara medicina. Sí, Eso era... él quería un No, médico. él quería un médico. Y yo estaba súper claro que yo no quería medicina. Por ningún motivo. Así como te digo, Sí. veo sangre y me desmayo.
Y tampoco quería nada científico duro porque a mí siempre me ha gustado el humanismo, ¿no? De hecho, mi ramo favorito en el colegio era filosofía. Ay, Entonces, yo sabía que quería otra cosa. Y mi mamá, bien, pero ella habría preferido medicina también. Ellos veían que yo tenía como la capacidad y las posibilidades de ser sí. médico y no. Después no, en realidad mi mamá era los dos, súper liberales en realidad. Entonces al final lo aceptaron bien, o sea, nunca hubo un Sí, problema de sí. ningún tipo al respecto, ¿no? Sí, sí, en alguna parte es como que se vive en el duelo de no tener al hijo médico, ¿no? Exacto, sí, Mm, fue como eso, ¿no? Igual sí, mi hermano mayor es sacerdote, es ¿ya? sacerdote también. Y, y mi familia es completamente atea, pues entonces mi papá es masón Ya, y mi mamá, bueno, no era atea, fue criada católica, pero nunca fue muy practicante. ok. Y mi mamá siempre nos decía, yo me acuerdo, patente, de niño, nos decía, mire, ustedes pueden hacer lo que quieran, solo no pueden ser ni milico ni cura. Es la única cosa. Es la única cosa. Y uno le salió cura, entonces yo después Y no le salió la cura. amenazaba a meterme milico. Así que, no, pero eso lo tomaron bien. Con mi Bien, hermano fue más complejo. me imagino. Ahí sí los dos hicieron un duelo. Mm, Claro, porque en realidad este cura salió de la nada, ¿no? Salió realmente... No había por dónde que en mi familia saliera un cura. ajá, Y claro, se metió a la Universidad Católica, justo en dictadura. La universidad en ese tiempo tenía la pastoral universitaria, que era muy potente, muy los potente. padres franceses, Sí. que era como la única vía de expresión política, además, Ajá. ¿no? Mi hermano se metió fuertemente ahí y terminó de cura, padre francés. Y ahora él vive en Chile, vive No, él en... vive en Chile, vivió mucho tiempo en Roma, pero ahora Ya. vive en Chile, sí. Ah, ok, Ya está prácticamente retirado, sí, de más. Sí, claro. bien. Pero se lo tomaron bien, fíjate. Yo creo, Si no se lo ¿cierto? tomaron bien, sí, sí, los papás se lo tomaron bien. Porque además, a ver, mis padres siempre tuvieron como subentendido que nosotros teníamos que ser exitosos, ¿no? Exitosos en el sentido tradicional del término. O Sí, sea, sí. nos tenía que ir bien en el colegio, nos tenía que ir bien en la universidad, íbamos a entrar a la universidad a la carrera que quisiéramos. Eso era como subentendido. Era un dato. Era un dato, claro. Entonces, y eso se cumplió. Entonces, habiéndose Con cumplido eso, eso, ya. estaba todo bien. Perfecto. Yo creo que si no hubieras cumplido alguna de esas cosas, ahí sí habría habido un problema. Ok. Sí, esa es Y en la... eso hacían bloque ellos, en los Bueno, estaban desacuerdos. separados ya hacía Sí, mucho tiempo, pero sí eran de la misma mirada, sí. sí. Sí, eran como un subentendido. Sí. ¿Tu madre tuvo amores luego de tu papá? Muchísimo. Sí. Mi mamá era muy guapa. Seguro. Era muy guapa y no, estaba lleno. Yo, que me recuerde, por lo menos 3 serios, ¿ya? Y Ok. uno así, muy serio, Muy serio. muy serio. Tanto así que él, que era un hombre casado, aristócrata, ¿ya? Era un aristócrata de verdad. No cabía la palabra divorcio en su estructura familiar, pero curiosamente sí existía la figura del amante, Claro. ¿ya? Entonces para mí eso es incomprensible, ¿no? Porque yo, más de clase media, más como tradición católica cristiana, a pesar de no ser católico, Sí, pero sí. era entendido que eso no, eso no cabía. No, en la figura aristocrática sí, yo me daba cuenta que mi mamá era aceptada como amante mientras a él no se le ocurriera casarse con ella. Una cosa rarísima, ¿no? Rarísimo. Una cosa Rarísimo. Bueno, y pasa que este señor, que era un médico muy famoso, le dio ELA. Ah, Y yo recuerdo, yo era niño, yo tenía como 7 años en la época. Claro, él murió en el 67, cuando yo tenía 9. Y yo lo viví con ELA desde como el 64 hasta que murió. Y vi esa enfermedad progresiva terrible. Era un hombre que nunca perdió la inteligencia, por cierto, pero empezó a perder capacidades y mi mamá lo cuidaba. oh, Mi mamá era enfermera, ¿ya? ah. Y lo cuidó hasta que se murió. Entonces para mí era muy extraño porque evidentemente era un amante. Yo a los 7 años no tenía ese concepto en la cabeza, pero era evidente que Que era algo evidente, había era ahí. evidente, ¿no? Sí, era evidente.
Entonces, pero hasta el final mi mamá no fue rechazada, no fue nada. Recuerdo que fue al funeral, o sea, todo es una cosa rarísima. Es una historia para escribirla en realidad. Sí, Potente, ¿eh? no, muy potente, sí. Sí. Bueno, y así otros amores también hubo, pero ninguno tan fuerte como este. Además, ella lo cuidó hasta la muerte, o sea, es Sí. como No, ese fue el amor de su importante. vida, ese fue Ese fue el amor de el su amor de vida. su vida, sí. Era un tipo además súper, súper interesante. Seguro. Yo lo conocí muy bien porque él llevaba un diario. Y gracias a él yo le debo la escritura, a él se la debo, porque Ay, yo también empecé a llevar después de eso un diario. Y ese diario, un ejemplar de ese diario quedó en la casa de mi mamá. Y yo cuando tenía 12 o algo así, yo era muy lector, lo encontré en el librero y lo empecé y lo leí. ah, Y era impresionante, realmente impresionante. Escribía muy bien él. Y era un diario no solo de las cosas que pasaban, que también, era un diario muy interior. Él era montañista, ¿ya? Él era un hombre que gozaba la montaña y le encantaba, no sé cuántas veces ascendió el Cerro del Plomo acá. mm, Y muchas de su escritura eran reflexiones como interiores su mundo respecto de su mundo interno. interno con la ascensión. Era bien interesante. Ay, sí. Era un hombre muy interesante. Sí. Mm. Ese diario después desapareció. Oh, qué Yo creo bonito. que mi mamá se dio cuenta que lo había dejado y no sé, yo después le pregunté y nunca más apareció. Qué lindo que lo leíste. Sí, no, me encantó el libro, Sí, sí. 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 Mm. Bueno, yo desde ahí que llevo un diario. Ay, escribiendo tus Sí. reflexiones internas, tu mundo De interno. todo, ¿ah? De todo un poco. Es porque mi lado B es que soy escritor, ¿ya? Ya, Tengo ya escrito un libro de cuentos y ahora acabo de terminar una novela. genial. ¿Qué se Entonces llama? Fagot, Fagot. Qué lindo. se llama Fagot. Espero lanzarla dentro de los próximos meses. Estupendo. Te aplaudiremos. Las invitaré. Gracias. Las invitaré. Ricardo, ¿y cómo fue tu tránsito, tu paso por la escuela de psicología? Fue intenso, muy comprometido, con Ya, muchos amigos. Eh, lo pasé muy bien en la universidad. bien. Muy bien. Lleno de proyectos, centro de alumnos, organización de congresos de estudiantes de psicología, como haciendo muchas cosas. Ajá, Muy comprometido con la carrera. Sí, me fue muy bien además. Sí, no, fue interesante. genial. Lo pasé muy bien, ¿eh? Lo pasé muy bien, conocí gente increíble, muy buenos amigos, Muy buenos muy amigos. buenos profesores también. En general la escuela era buena, sí, es buena. Bien. Sí, lo pasé bien. No recuerdo, no tengo recuerdo de algo así. Como de puntos de quiebre, como... No, sí, tuve puntos de quiebre con algún amigo. Sí, sí, no, si algún quiebre tuve con algún amigo, pero cosas no demasiado significativas, ¿no? Ok, Sí. bien. Ricardo, me surge la pregunta, ¿qué traes de tu madre y qué traes de tu padre? Mira, de mi madre, yo te diría que la creatividad, Ah, la creatividad, lo inquieto, lo disperso, Mi mamá era una mujer muy creativa, muy. yo me la imagino a ella así como con una amplitud de Eso, mirada, ¿verdad? eso, así, Como, así es, eso. como en la panorámica, así Esa es como justamente la. esto que tú dices que ella era campesina, qué sé yo, que tienen Sí, como... efectivamente. Ajá, Mi mamá, en realidad en ese sentido, mi mamá es que viene de una familia muy interesante, porque mis dos abuelos, tengo que contar la historia de sus padres, no mis ya, abuelos, ajá, mis dos abuelos eran campesinos, campesina, ¿ya?
con cuarto básico, ¿ya? Y los dos tuvieron la suerte, cada uno por su lado, de trabajar en la casa patronal, desde niños, Ay, desde ya. niños, ¿ya? Porque ahí llegaba el colegio hasta cuarto básico y ahí fueron reclutados como niños de ayuda Ajá. en la casa patronal. Perfecto. Con lo cual ambos, por supuesto, que tuvieron otro roce, otra educación también, Otro aprendizaje. otro aprendizaje. ¿Eh? Se casaron y los dos en un pacto que fue explícito dijeron, nosotros vamos a tener puros hijos profesionales. Oh, qué potente. Imagínate, siendo el cuarto básico. ¿Ya? Lindo. Y lo lograron. Y lo lograron. ¿Y Y cuántos niños tuvieron? tuvieron 5 niños, de los cuales solo una no fue profesional porque se casó a los 17. Y los otros 4 fueron profesionales. Entonces, esa cosa, esa fuerza, mi mamá la tenía. Sin duda. Porque sus abuelos le dijeron, siendo un gorrión desplumado, le dijeron, tú vas a volar alto, y ella voló alto. Ah, Sí. Entonces, esa cosa, eso viene de mi mamá. eso viene de mamá. Sí. O sea, esta cosa yo, y de verdad esto suena, no quiero sonar arrogante, pero si se me pone algo en la entre ceja y ceja, lo consigo. Para allá. Lo consigo. Sí. De mi padre, la reflexión. Mi padre, tú dices, mi mamá es así, mi papá es así. ¿Eh? Convergente. Convergente. Totalmente convergente. Ordenado, súper ordenado. Puntual a morir. Bueno, mi mamá también era muy puntual, los dos súper puntuales. Pero muy ordenado. Muy ordenado en su vida también, salvo las parejas que eran un desastre. Pero en su profesión, en su trabajo, era siempre muy ordenado. Bueno, los dos en realidad. Los dos. Pero mi papá era más convergente. Mucho más convergente. Sí. Ajá. Mucho más convergente. No hacía locuras mi papá, ¿no? Mi mamá sí hacía muchas locuras. Sí. Genial. Sí. Uh-huh. Y ese orden, esa cosa científica la heredaste de tu padre. Sí. La traes de él. La traigo de él, sí. Uh-huh. Sí, pero la disrupción y la creatividad, eso viene de mi mamá. Definitivamente. Yo creo que si mi mamá no hubiera sido enfermera, habría sido artista, fíjate. O sea, porque además las enfermeras son súper ordenadas, Sí, pues son súper con súper procedimiento y protocolos. Sí. Y yo creo que eso hizo que mi mamá se deprimiera, ¿eh? Porque Seguro. ella tenía este lado más loco que siempre lo tuvo un poquito más escondido. De más. Sí. De más. Sí, ella habría sido una gran artista, porque de hecho cantaba súper bien, actuaba muy bien. Le gustaba ese ámbito, pero nunca lo desarrolló bien. Fíjate que, no, ahora que me acuerdo, claro, sí, al final de su vida lo desarrolló, los últimos, antes de empezar a demenciarse, justo hasta pandemia, mi mamá iba a la Caja de los Andes, ¿Ya? a un club de personas de tercera edad, que era fantástico. Bueno, y ahí sacó su alma histriónica y empezó a actuar. Linda. Le encantaba. Sí. No, ahí, los últimos 5 años antes de la pandemia, mi mamá lo pasó muy bien. Bueno, y empezó también esta cosa a cambiar su carácter, ¿no? A cambiar el carácter. Sí. Bien. No, estuvo bonito, sí. Lindo, sí. Bien. Ya, saliste de la universidad. Y ahí viene el tránsito a Alemania. Viene como Claro. la elección del ejercicio profesional. Lo que pasa es que... ¿Cómo cierras ese proceso? Lo que pasa es que yo saliendo de la universidad ya era ayudante de muchos ramos en la escuela y me dejaron de profe adjunto media jornada para hacer los cursos de método, ¿ya? Método. De metodología. Metodología. Y la otra media jornada trabajaba en el departamento de orientación de la universidad. Y eso pasó durante como 4 años. Del 82 que me recibí hasta el 86 que me fui a Alemania. Y en ese tiempo me di cuenta que en realidad yo lo quería ser académico y que quería ser investigador y que quería tener un doctorado. Yeah. Porque me interesaba mucho estudiar, me interesaba mucho hacer una tesis en algún tema de los que me interesaba y me atraía mucho la idea de irme para afuera. Perfecto. Cuéntame, la clínica, ¿cómo se te dio la clínica? Mal, pésimo. Pésimo. Es que no me lo creía. ¿Sabes que tenía lo que llaman ahora el síndrome del impostor, ¿no? Ajá. Yo decía, no, yo no sé hacer esto.
porque no sabía por qué pasaba lo que pasaba, ¿entiendes? Claro. Yo creo de verdad que para ser clínico, bueno, mi esposa es clínica, es psicóloga clínica, Ya. y a ver, la empatía genuina es esencial, ¿ya? Ujú. Y yo de veras creo que yo carezco de ella, ¿ya? O sea, cuando te digo empatía genuina es no solo entender muy bien lo que le pasa al otro, sino que saber qué hacer con eso. ¿Me explico? Como la resonancia y Sí. Y yo, el cambio de esta emoción. segunda parte es la que No. no me sale. Ok. Entonces yo puedo entender, porque de verdad que tengo harta comprensión de las cosas que pasan, pero la parte pragmática es la que no me sale bien. Ok. No sé si me explico. Lo entiendo, ¿Sí? sí, sí. Es Es, como, acá está. ¿Qué hacemos? exacto. Es como, mira, como que entiendo muy bien una obra de arte, pero yo soy incapaz de hacerla, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Eso es una cosa, y para la clínica hay que tener las dos partes, Ajá. ¿ya? Y yo la segunda me falla mucho. Ok. Me falla mucho, mucho, mucho. Y me falla en la vida cotidiana, es lo mismo, ¿no? O sea, eso, eso es lo que hoy día llaman un rasguito TEA. Negrita. Un check de TEA. Sí. No, no, de verdad, sí, Mm. sí. Sí, yo lo sé, sí. Mm. ¿Y la investigación que tú haces es solitaria? No, nunca lo fue. Nunca lo fue. No, o sea, mira, el doctorado en Alemania, afortunadamente, tampoco lo fue, porque los doctorados en Alemania son súper solitarios, pero yo tuve la suerte de estar Genial. en un grupo de investigación grande. Genial. Y siempre investigué lo mismo, inteligencia, cognición, siempre lo mismo. Ya. ¿Y el juego? ¿Qué valor ha tenido el juego para ti a lo largo de toda tu Mm, vida? o sea, 100. Yo soy un ser súper juguetón. De hecho, tengo escrito un libro sobre juego. Genial. De juego y aprendizaje. Siempre me gustó mucho el juego porque además uno de mis autores favoritos de psicología, que es Vygotsky, Lev Vygotsky, dedicó parte de su obra muy importante al juego. Y ahí es el que para mí tiene la mejor teoría del juego que existe, ¿no? Como fenómeno cognitivo, ¿no? Cuéntanos un par de cositas sobre Vygotsky del Mira, es que juego. básicamente lo que dice Vygotsky es que el juego es esencial para el aprendizaje, ¿ya? Porque dice Vygotsky que el juego está a la base del aprendizaje autónomo, ¿ya? Genial. ¿Y por qué pasa eso? Porque Vygotsky tiene un concepto que es muy importante, que es el de zona de desarrollo próximo, ¿no? Y el zona de desarrollo próximo básicamente, es muy fácil de entender, es aquello que tú ya puedes hacer, ya sabes, Ajá. pero no sabes que sabes. Y te doy un ejemplo súper Perfecto. concreto. Cuando tú sabes sumar, sabes multiplicar, aunque no sabes que sabes multiplicar. Con un buen mediador, un buen profe, ya tú ya sabes sumar, ¿cierto? 2 más 2 es 4, 4 más 2 es 6, etc. Ajá. Yo, si soy un buen profe, te voy a demostrar que tú sabes multiplicar. Entonces te voy a Genial. decir, mira, 2 más 2, 4, ¿cierto? Sí. Más 2, 6. Más 2, 8. Mira, sumé 4 veces 2. Entonces, sabiendo sumar 2 más 2, tú sabes multiplicar porque eso es 4 por 2. Genial. ¿Ya? Pero no te lo voy a decir yo, tú lo vas a decir. Ajá. ¿Me explico? Ya, esa es la famosa zona de desarrollo próximo, ¿no? Bueno, dice Vygotsky que hay una situación, con el mediador es que un humano súper inteligente que en realidad Vygotsky dice lo hace a la mayéutica socrática, ¿no? No es que te dé la respuesta, sino que te saca la respuesta con buenas preguntas. Claro, ¿ya? como facilita. Facilita. Entonces dice Vygotsky que hay una situación en la cual no hay un humano que haga esa mediación, sino que es algo mucho más interesante. Es la regla del juego, yo quiero seguir jugando a esto. Ah, Y te doy un ejemplo. lindo. Esto es una historia real. Mi hija Antonia, la mayor, 2 años y medio, fuimos a Orcones. En la caleta de Orcones es fantástica porque
los botes son sacados con caballos. ¿Ya? Ya. Los botes de pesca, cuando llegan, los tiran los caballos. ¿ya? Genial. Y mi hija Antonia a esa edad conocía los botes por el lago, porque siempre íbamos a un lago a veranear, pero también íbamos al campo y conocía a los caballos por el campo. Los conocía por separado y aquí estaban juntos. Y ella, esta cuestión la alucinó tanto que nos quedamos toda la mañana viendo cómo llegaban los botes. Los ¿ya? caballos. Porque Y digo, la Antonia estaba feliz. de nuevo, de nuevo. De nuevo. Y nos fuimos a la casa de Santiago el fin de semana, era verano. Teníamos una de esas piscinitas rascas que venden en el 10 lucas, y esas redonditas, ¿Sí? ¿ya? Y la Antonia, como te digo, era chiquitita, y de repente yo veo que toma una piedra del jardín y la pone en el agua y se hundió, po. Y las piedras se hunden en el agua, pero la Antonia estaba súper sorprendida. Dijo, se hundió. Me miró, yo me hice el loco, yo estaba leyendo, me hice el loco, porque sabía que ese venía algo entretenido. Miró la piedra, la saca del agua, como que la pone suavecito en el agua, y se hundió de nuevo. De nuevo, mira, yo me hice el loco, fue corriendo a su pieza, trajo cosas. ¿Ya? Muchas cosas. Y entre ellas un Lego dúo, ya que es este Lego grande. Y iba metiendo cosas hasta que metió este Lego y flotó. ¿Ya? Y cuando el Lego flotó, ella estaba jugando a los botes que había visto. Sí, ¿Ya? linda. Bueno, y fíjate que es muy interesante, lo que dice Vygotsky es absolutamente cierto. Ella aprendió, sin que nadie haya dicho nunca nada, que hay cosas que flotan y cosas que no flotan. Y eso lo aprendió ¿cómo? Por la regla del juego, yo quiero jugar a lo que quiero jugar, que es quiero jugar al bote. Sí. No estoy jugando al submarino. Ajá. ¿Ya? Y esa intención que tiene la Antonia está guiada por el juego. Y los niños se la pasan en eso entre los 2 y los 7 años, que es la llamada edad del juego. Genial. Y por eso es que los niños aprenden tanto de manera autónoma. Ajá. Sí. Eso es. No, para mí el juego tiene una presencia absoluta en lo que hago. ¿Ya? Yo me dedico al desarrollo de test psicométricos. ¿Ya? Ya. Y todos los test que estamos desarrollando ahora de última generación basados en tecnología son lúdicos. Son lúdicos. Y los sistemas que hicimos para discapacidad, hicimos sistemas para enseñar a leer a niños ciegos, a niños sordos, también todo basado en juegos. ¿Cómo llegas a trabajar con niños? Bueno, ese fue mi tema de investigación toda la vida, Ya. los niños con discapacidad. Y esto surgió porque yo estudiaba en Alemania inteligencia típica, inteligencia normal, y leyendo para mi tesis de doctorado, leí una obra de Piaget, la última, que se llama Biología del Conocimiento, así que la menos conocida de él. Ajá. Y Piaget en alguna parte dice que él cree que es muy improbable que un ciego tenga un desarrollo típico normal de adulto, porque es imposible que siendo ciego integre sensor motor. ¿Ya? Y yo leí esto y no lo podía creer. Y dije, no puede ser que Piaget diga una brutalidad esto, sí. de este tamaño. Ajá. Porque Qué bueno que no se conoce yo demasiado. yo conocía a muchos ciegos, además, porque tenía un compañero de curso en la universidad que era ciego. Ya. Y decía, pero si esto es una brutalidad lo que está diciendo. Ujú. Y ahí dije, voy a estudiar esto. Y llegando a Chile me gané un Fondesit justamente para ver temas de estimulación de ciegos, y de ahí seguí con los ciegos, hice un software para ciegos, después un software para sordos. Siempre me ha interesado la discapacidad, porque la discapacidad da muchas luces de la cognición normal, no de la cognición Seguro. típica. ¿Ya? Mm. Muchas luces. Mm. Entonces, claro, entender cómo aprenden los ciegos, cómo aprenden los sordos, te habla mucho de cómo aprenden las personas típicas, ¿no? Bien. No, ha sido súper interesante conocer la discapacidad. Sí. Sí, Súper. lo encuentro súper interesante. Ujú. Bueno, y siempre todo eso, porque siempre ha sido desde un enfoque juguetón, ¿no? Los software que hacemos son realmente divertidos. Entretenido eso. Súper entretenidos. Algunos, de hecho, los tuvimos que... Ponte tú, tenemos un test muy divertido para evaluar a niños preescolares. ¿Ya? Ya. Para evaluar el logro preescolar. Bueno, y tuvimos en el equipo a una niña que ahora se fue de profe de la Facultad de Educación, que cuando llegó era experta en literatura infantil, había hecho un máster en Oxford, y le encantaba la caca, ¿no? Decía que no hay cosa que a los niños les guste más que la caca. Ya. ¿Ya? Y por lo tanto en este software tiene que sí o sí haber una caca. ¿Ya? Y efectivamente hicimos que
Este es una figura X que iba caminando por distintos escenarios, y un escenario es el campo, y había una vaca que hacía caca. Ya. ¿No? Oye, olvídate lo que los niños era esa escena. Lo único que querían era volver a esa escena. ¿Ya? Es que impresionante. ¡Qué misterio esta cosa que sale de Una adentro! cosa, es que a los niños eso les encanta, ¿no? Porque es transgresor, porque saben que no tiene que estar ahí, ya, porque todo el mundo le dice no, caca, ya diciendo no, caca, ¿cierto? Y entonces que además lo ven, a los niños les encanta, porque el juego es transgresor por definición, ¿no? Exactamente. Eso es el juego, es la transgresión, pero es la transgresión aceptada. Ajá. ¿Sí? Mm. ¿No? Así que el juego ha estado siempre presente en lo que hago, siempre, siempre, siempre. Por eso es que además nuestro grupo de investigación han sido súper juguetones, ¿no? Divertidos. Yo lo he pasado muy bien, muy, muy bien con los grupos de investigación. Sí. Genial, genial. Sí. ¿Y los niños? ¿Cómo los niños, te relacionas tú con los niños en general? Mira, a ver, yo en general con los niños me relaciono súper bien, ¿ya? Los echo de menos. Para mí la época de crianza de mis hijas fue una época gloriosa. Yo lo pasé muy bien criando. Ajá. Muy bien, porque con ellas era todos los días un juego. Todas las noches, de hecho, yo les inventaba un cuento. Entonces les preguntaba ya, ¿de qué es el cuento de hoy? Y me decían las cosas más increíbles. Podía ser de una mancha, de un gusano, de una foca, de lo que en ese momento se les ocurría, ¿no? Y siempre me inventaba un cuento. Muchos de esos los tengo escritos. Así que con las niñas siempre había por lo menos una vez al día un juego de este tipo, ¿no? Y siempre fuimos muy juguetones, siempre, siempre, siempre nos la pasábamos tonteando. Somos de mucho juego de palabras, además. Genial. Ellas hoy día me encuentran súper fome, por supuesto, ¿no? Claro, hay un dad joke. En inglés existe esa palabra, el dad joke, que es el chiste de papá, que es como eso, ¿no? Como un chiste súper fome, ¿no? No, pero sí, para mí la crianza, a ver, con los niños yo en general me llevo súper bien, ¿ya? Muy bien, porque sé jugar, sé cómo aproximarme a ellos, sé llegar con el juego. Genial, perfecto. Sí. Así que no, me muere ganas de tener nietos, pero no de por dónde. Ricardo, vámonos a tus amores. ¿Cómo te ha vivido el amor? Mira, súper tormentoso, te diría yo, en general, hasta mi esposa. Hasta mi esposa, que la conozco como 30, pero estamos juntos hace como 20. ¿Ya? Y te diré que hasta ahí tormentoso porque amores... Turbulento. Sí, no muy felices. Okay. Sí. Con mi esposa, con mi primera esposa, en realidad fue en general bien, una buena relación, pero que terminó mal. Con las pololas también así bien tormentoso. Muchas además. Muchas. También de mamá. Sí, muchas. En pura Alemania tuve como 6, no sé. Era mucho, sí. Sí, era muy, muy picoteado. Pero hace 20 años, súper bien. Con mi esposa actual. Okay. Con la Pati. Con quien además no vivimos juntos. Vivimos a una cuadra. Super. Y todo el mundo nos envidia a muerte. Esa es mi próxima pregunta. Qué bueno que lo mencionaste. ¿Cómo se vive la envidia en los distintos contextos donde tú te has desarrollado? ¿Eres objeto de envidia? ¿Eres envidia? ¿Cómo se vive eso? Sí, bueno, eso, mira, justamente estoy viviendo ahora un proceso de eso. Es súper complicado el tema de la envidia. Sí. Porque fíjate que yo de verdad que soy súper inmune a ella porque no me doy cuenta, yo no me fijo en eso. Pero a veces se me hace totalmente ostensible por las actitudes que tienen otros en relación a esto, ¿no? Y es complicado porque yo objetivamente siento que he sido súper exitoso, ¿no?
Y en ese éxito, la verdad es que me habría gustado involucrar a mucha más gente de la que se ha involucrado. Y a veces me he dado cuenta que hay personas que en esos círculos que, por alguna razón, están envidiosos. Están envidiosos. Sí. Y eso es complicado de llevar. Sí. A mí me cuesta. Seguro. Porque soy súper malo para el conflicto. No me gusta el conflicto. Además. No me gusta, lo rehúyo hasta donde puedo. Y ya cuando no puedo, o me escapo o peleo mal. Ok. Sí. Pero sí, la envidia ha sido un tema, no ha sido muy recurrente en la vida. La verdad es que ha sido más bien poco recurrente, por lo menos porque me hago el loco. O sea, no es que me haga el loco, es que no la veo. No la veo. Pero últimamente sí la vi. Últimamente también han surgido cosas. La envidia tiene mucho que ver con cosas más objetivas, ¿no? Por esas cosas de la vida, la universidad me invitó enfáticamente, de alguna manera, para decirlo de una manera, Sí, me invitó enfáticamente a formar una empresa. Ya, porque nosotros, las cosas que yo estaba creando como tecnologías de evaluación, que las vendíamos desde el centro que yo dirijo, empezaron a generar demasiada movimiento de factura y cosas, entonces la universidad no tiene fin de lucro, ya, y por lo tanto, a pesar de que reinvertíamos todas las ganancias en el centro, la cantidad hacía que impuestos internos empezaran a preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué están facturando? Eso es para la empresa privada, entonces la universidad me invitó enfáticamente a formar una empresa. ¿Ya? Yo jamás habría querido ser empresario. Seguro. Lo tuve que hacer. ¿Ya? Y en ese contexto, ahí sí surgió la envidia. Porque esto ya involucras lucas, ¿me entiendes? Ahí sí. Sí. Y no me gusta, ¿no? A mí no me gusta el tema, yo nunca habría querido formar esta empresa porque además no me siento empresario para nada. Ajá. No tengo el rol tampoco. Yo ahora que me voy a jubilar no me voy a dedicar a la empresa a gestionarlo. Para eso hay un equipo profesional, ¿no? Pero sí estoy ahí para la creación. Crear, claro. Para la creación, sí. Sí. Y eso sí me interesa mucho. Sí. Entonces te transformas en objeto de envidia en el momento en que empiezas a generar utilidades. Exactamente. Y que no tiene que ver con tu desarrollo, tu capacidad, tu poder en términos de el éxito profesional. Exactamente. Tiene que ver con las lucas. Tiene que ver con las lucas, pero también con la creación, porque hay muchas cosas que yo he creado que luego pasan a ser objeto de envidia porque... los objetos también, exacto, tus productos. Sí, bueno, pero eso son tonteras, ¿no? Pero demasiado importante porque se cruzan, es como muchas organizaciones, instituciones o familias están cruzadas por esto. Sí, fíjate, sí, ahora que lo mencionas, en realidad el trabajo académico, por lo menos en el trabajo académico, yo te mentiría si dijera que alguna vez percibí la envidia. ¿Ya? Porque estabas demasiado ocupado trabajando y creando. Exacto, no, y en general, además, tú sabes que mis colegas de la Escuela de Psicología en general son súper buenas personas. Sí, po. Sí, o sea, ¿no? Sí. Entonces, en general, no... Es que el grupo ahí es como que está en el mismo en foco. la misma onda, claro. No te voy a decir que no hay conflictos, porque hay, y muchos, ¿no? Pero de otro orden. Pero de otro orden, sí. Ahí la envidia como que está contenida, te diría yo. Sí, los psicólogos en general son un poco envidiosos, fíjate. Esa es la impresión que tengo. Sí, o sea, se pueden matar a dentelladas por otras cosas, pero por esto, fíjate que no. Claro, se pueden matar a dentelladas por cosas que yo tampoco nunca me sentí demasiado involucrado por líneas teóricas. O sea, ¿cómo un psicoanalista con un conductista pueden chocar emocionalmente por algo así, ¿no? O sea, son como ideologías, se transforman en la línea teórica, se transforman en ideología. Exactamente, cosa que a mí siempre me ha extrañado también, ¿no? Porque a mí me encanta la filosofía, pero no se me ocurriría pensar que porque yo soy kantiano voy a odiar a los heideggerianos, ¿no? O sea, algo así, sí. ¿no? Sí,
bien. Sí, pero es interesante lo que mencionas de la envidia. Sí, pero la envidia en este otro ámbito, en este otro mundo, está súper presente. Súper presente. Sí. Mm. Es que el dinero como que enturbia todo. Ujú. Es bien interesante eso, fíjate. ¿Cierto? Cómo el dinero enturbia todo. Así es. Sí. No me gusta estar pegado a eso. Ajá. Y no voy a estar, ¿eh? No. La movilidad pareciera ser que es la salida, ¿no? A propósito de lo que tú dices, voy Sí, a crear, habrá un equipo profesional, yo me voy a mover por acá. sí, no. Mira, sí, de hecho estoy pensando todo el tiempo en qué cosas nuevas crear, así que no. De hecho tenemos ahora mismo inventamos un test para evaluar funciones ejecutivas en niños en base a juegos, que se está hoy día transformando en el gold standard en el mundo. Genial. Ya se usa en 15 países y súper bien, lo están publicando en Europa. Precioso. Así que no, bien. Las cosas que Bien. creamos trascienden. Sin duda, sin duda. Sí. Y a propósito de trascendencia, es como la vivencia de la muerte, Ricardo. La propia muerte, ¿cómo la significas? Mira, bueno, se ha hecho muy patente eh, con este hito de la jubilación, ¿no? Yo me jubilo ahora a fin de mes. ¿A ¿Ya? fin de mes? Sí. Ok. Em, Ayer desocupé mi oficina, Oh, ¿ya? O sea, todavía no está totalmente liberada. Bueno, entonces es muy interesante porque el ver tan claramente el comienzo de una etapa nueva ajá. hace que también veas súper claramente el fin de esa etapa, ¿ya? Y no lo había sentido así. Entonces, el sentimiento, me preguntaba yo a una amiga, ¿qué siento ahora? Y yo lo reflexioné harto rato y siento nostalgia y curiosidad. Y eso es lo que siento de verdad, ¿ya? Seguro. Siento nostalgia porque se va una etapa importante de mi vida. O sea, yo me siento con la UC tatuada, no más que una camiseta puesta, un Un tatuaje con la tatú. UC, ¿no? Ay. Entonces yo respiro UC, ¿ya? Estoy muy agradecido de la universidad, ¿ya? Muy reconocido. Cuando yo entré a la universidad, mi papá era profesor de la Chile. Ya. Y cuando entré a la Católica, mi papá se quería morir, ¿ya? También a propósito de la ideología, ¿no? Mm, Claro, ¿no? Mi papá era de la Chile con la Chile tatuada, ujú. pero esto fue en plena dictadura, en el 77, Mm, ¿ya? Y la Chile la habían borrado la escuela de psicología, ¿no? sí. Entonces mi papá, que era socialista, lo vio inmediato y dijo, sí, sabéis que tenéis que ir a la Católica. Bueno, entonces entré a la Católica, eh, tuve una vida estudiantil muy, pero muy buena, Gratificante. gratificante. En Y medio de la perteneciente, carrera, en medio perteneciente, porque muy. a propósito de no sentirte Sí, no, perteneciente. pero me pertenecí muy rápido. Ajá. Y luego en la mitad de la carrera se muere mi padre. Ay, Y la universidad en ese tiempo, mi papá pagaba, en ese tiempo se pagaba diferenciado, ¿ya? Mi papá, aranceles claro, distintos. mi papá pagaba la cuota máxima porque era medio, teníamos un buen pasar económico. Pero cuando se murió mi padre, la universidad no solo fue gratis para mí, sino que la universidad me daba un sueldo. Oh, qué lindo. Y eso duró 2 años. Y ese sueldo me permitía vivir. Seguro. ¿Ya? O sea, era como para un estudiante de provincia que le permitía pagarse una pensión y comer, y movilizarse y todo. Y la fotocopia. Y la fotocopia, claro. Entonces, Ajá. entonces yo estoy muy agradecido a la universidad de eso. Y Claro. además, cuando yo volví a Alemania, y esto, perdona que te cuente esta anécdota, pero una anécdota muy sabrosa, ¿Ya? y por eso también estoy tan agradecido de la universidad. ¿Ya? Cuando yo volví a Alemania, yo viví en Berlín Occidental, por supuesto. ¿Ya? Sí. Antes, durante y después de la caída del muro. Yo viví entre el 88, entre el 87 en realidad fines, y el 91. ¿Ya? Que fue una experiencia increíble. Y cuando yo volví el 91, yo volví el 27 de febrero del 91, y el 3 de abril matan a Jaime Guzmán. ¿Ya? Y yo soy acusado de ser el autor intelectual de ese crimen. Oh, ya. Incluso aparecí en La Nación, en el diario de La Nación,
profesor Bucé acusado de ser intelectual. Entonces, que fue una situación terrible, realmente terrible, 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 lo pasé pésimo. O sea, que me han ganado llorar cuando me acuerdo. Seguro, seguro. Terrible, fue terrible. Bueno, pero lo primero que hice, después porque me fueron a buscar los detectives de la universidad para llevarme un interrogatorio ahí en los cuarteles de Miguel Claro, me acompañó el director de la escuela, y de ahí fui directo a hablar con el rector, ¿ya? El rector Vidal Larraín de la época, ¿ya? Un señor muy, muy formal, no sé si tú te acuerdas de él, pero era un señor muy formal, muy serio. Le explico, fue muy atento, muy empático, le explico lo que había pasado, y entonces me dice, a ver, me tuteó, me dijo, a ver Ricardo, pero dime una cosa, ¿tú tienes algo que ver con esto? Yo le dije, rector, no, ni tampoco sé por qué me estén involucrando, no tengo nada que ver con esto. Listo, entonces mira, y me pasa una tarjeta, me dice, anda donde este abogado, nosotros ya lo llamamos, era uno de los abogados grandes de la plaza, o sea, era como alguien así que tú escuchabas en los noticiarios, ¿no? Era un súper abogado. Dice, anda a hablar con él, nosotros te vamos a pagar todo. Eso fue. Fui a hablar con el abogado y finalmente, bueno, a la semana se desmontó todo, ¿ya? Pero ese gesto del rector, o sea, tremendo, o sea, yo estaba en el piso, ¿ya? Me podría haber puesto más a prueba, oye, pero tú eres pelucón, a ver, pero dime alguna cuestión, algo, ¿ya? No, sí. Nada. Y después nunca más nada, ¿eh? Fue bien impresionante. Ajá. Entonces, esa actitud de un rector... O sea, queda tatuada en el corazón, sí. Se transforma en una figura paterna que te... No, totalmente. Yo de ahí me sentí siempre... Y por eso en la universidad... Yo, como te digo, la universidad para mí termina una etapa en la cual yo me voy con un gran cariño por la universidad. Gran, gran, gran. Mi gratitud. Claro, bueno, entonces, pero vuelvo a tu pregunta porque no me quiero ir de ella. Ya. Sí, me atrevería a decir que todo este último año ha sido un pensamiento recurrente, ¿ya? El de la muerte. Pero más que el de la muerte, fíjate que si te diría que tengo un miedo, es no alcanzar a hacer todas las cosas que me gustaría hacer, ¿ya? Y le tengo más miedo a la enfermedad que a la muerte, la verdad. O al daño, como claro, al deterioro. Exacto, le tengo más miedo a eso. Me cargaría hacer una carga para mis hijas, ponte tú, ¿ya? O para mi esposa, que es mucho más joven que yo. Sí, eso no me gustaría, pero te diría que si tuviera que hacer los check, ¿ya? De las cosas pendientes de la vida, creo que me faltan 2 o 3 para poder irme tranquilo. ¿Ya? O sea, no tengo esa sensación de tener muchos pendientes. ¿Mm? Sí. ¿Y en la universidad te queda algo pendiente? ¿Te vas con algo pendiente en la universidad? Sí, me habría gustado pedirle disculpas a un par de colegas por haber sido muy rudo. Sí. Sí, eso sí creo que sí. Todavía tengo oportunidad. Sin duda. Sí. Porque tú sabes que yo sí creo que, como siempre me fue muy bien, yo andaba como de winner por la vida, ¿no? Ya. Y entonces a veces como que era muy arrogante. Sí, he sido muy arrogante. Ajá. Demasiado taxativo. ¿Ya? Y con los años me he dado cuenta que en realidad no. Tal vez podría haber sido más cariñoso. Vale. Porque, ¿sabes tú que en la forma, si eso sí me he dado cuenta que es importante, y esto tiene que ver con el rasguito TEA que te mencionaba, y a veces no me doy cuenta, y de verdad que no me doy cuenta de la forma, ¿ya? Pero después sí me doy cuenta. ¿Ya? Y ahí sí creo... Cuando pasa un rato, cuando claro, y reflexiona. ahí sí creo que amerita una disculpa, y esas disculpas no las he dado. ¿Entiendes? Porque de verdad que no me doy cuenta, no es que lo haga a propósito,
¿ya? Es como simbólicamente cuando te vas a la montaña te das cuenta. Exactamente, eso es. Mm. Sí, 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 sí. Ponte tú, me pasa mucho, o me pasó mucho. Disculpa, ¿tienes un pañuelo? Sí, ahí. Me pasa mucho con la ironía, ¿ya? Pero no es exactamente la ironía, sino que no te diría que es la ironía, es como el sentido del humor pesado. Ya que se parece a la ironía, pero no es exactamente. Pero no va por ahí. No va por ahí, Ajá. ¿ya? Y con eso a veces se me pasa la mano. ¿Ya? Sí, Ok. tengo mucho sentido del humor, mucho, ¿ya? Pero a veces Si el eres sentido del humor, juguetón. claro, pero a veces eso, Provoca o lesiona claro, al otro. ponte tú, ayer se me ocurrió una cosa que dije, pero ¿por qué no se le ocurre decirlo? Claro, y si lo dijera, quedaría la crema, porque no sé si tú sabes que con el Mundial de Fútbol, México le ganó 1-0 a Sudáfrica, ¿no? Ya. Entonces se me vino pero inmediatamente el pensamiento, o sea, Chile le habría ganado 8-0, ¿ya? ¿Entiendes por qué, no? Sí. Pero entonces, porque estaba escuchando a los locutores hablar de este. Entonces dije, pero claro, si un locutor dijera eso, es que lo Lo descueran, festinan. lo festinan, po, ¿no? Entonces a mí se me salen esas cosas, ¿ya? De Se me más. salen. Si tú te fijas, igual son divertidas, pero son totalmente inadecuadas, ¿ya? Me explico, Me ¿cierto? encanta. Ya, pero entonces, y eso fíjate que me pasa harto. De más. Me pasa harto porque tengo un demasiado humor negro, ¿ya? Entonces, claro, claro. No, sí, pero me he dado cuenta con los años que eso es malo. Sí. Porque hay gente además que, sobre todo entre los psicólogos, ¿no? Los psicólogos que son muy cuidadosos en esto lo perciben como una cuchillada por la Como una espalda, ¿no? Como una agresión, agresión claro. heavy. Ujú. Y de verdad que no es. No. ¿Ya? Pero entonces El yo debo, contexto del significado claro, está más entretenido, qué sé entonces yo. debo un par. Pero esas son las deudas pendientes que tengo, Ok, no más que eso. ¿Ah? ok. No, no más que eso. No más que eso. Sí. Mm. Cosas de winner. Cosas de Winner. Y el silencio, el valor del silencio para ti. Es literal. Es literal por una condición neurológica que tengo, ya que también está correlacionado con mi rasgo TEA, ¿ya? Eh, un amigo neurólogo me dijo que se llama reclutamiento, que tengo una hipersensibilidad acústica, ¿ya? Pero hiper. Yo no puedo nunca en mi vida fui a una discoteca, por ejemplo. Ya no puedo ir a un concierto En vivo, en así. vivo, no, imposible, ¿ya? Cuando entro a un lugar donde hay conversaciones cruzadas, no puedo. Se me pierden las dos. Ya es una condición auditiva. Ujú. Y por lo tanto, para mí el silencio es absolutamente esencial. Y lo busco mucho, ¿ya? Para mí el silencio es como casi el momento donde yo estoy verdaderamente tranquilo. Mira, yo soy muy madrugador, y me desperté a las 5:30, ¿ya? Y esas 2 horas que hay, un día sábado sobre todo, ¿ya? Entre que me despierto, me pongo en el living a leer, a escribir, ¿ya? Mientras amanece, Ah, esas 2 horas de silencio para mí son maravillosas, ok. maravillosas. Y ahí ya cuando empiezan los bocinazos, el ruido, ahí me voy para el otro lado. Ay, Sí, no, para mí el silencio es algo muy importante, porque el silencio además es curioso, porque del silencio surgen las ideas, fíjate. ay, ahí te parece. A mí me surgen del silencio, no desde el ruido, me De más. surgen desde el silencio. Porque como el silencio está tan presente en mi vida, siempre lo busco, ¿no? Está tan presente en mi vida que desde el silencio surgen de manera espontánea, surgen, chac. De repente se me ocurren cosas. Como escena. Sí. Mm. Ponte tú, la novela que escribí, que la empecé en julio y la terminé ahora recién hace 3 semanas, esa novela no sabía cómo empezarla, ¿ya? Y yo sé que eso me pasa con la creación, muchas veces, pero yo no lo esfuerzo. Yo espero que llegue.
¿ya? Y sé que va a llegar en un momento de silencio, Ah, ¿ya? Y entonces, porque sé que está ahí, está como en una sí. nube, ¿ya? Está como en una nube y de repente estoy en silencio y ¡paf! Y cae. Y cae, pero cae, literalmente cae. ¿Sabes qué? Perdona, guardando la distancia, no quiero ni remotamente comparándolo con él, ¿no? Pero es lo que Mozart decía de cómo él creaba. Y él decía, yo no creo, yo escucho. Claro. ¿Ya? Y esto, exactamente eso me pasa con la literatura. Ah, ¿Ya? Yo de repente, ¡paf! Escucho cómo empieza y me largo a escribir. ¿Ya? Yo ya sé de qué va la novela, sé todo, pero no sabía cómo empezarla. ¿Ya? Y eso lo escucho y sale. perfecto. Es bien impresionante. Y eso Hermoso. surge en el silencio. Perfecto. Sí. Y siempre que estoy trancado, yo ya sé, ya lo dejo tranquilo, empiezo a divagar, espero el silencio y en el silencio sale. Genial. Siempre pasa igual. Ricardo, se nos fue el tiempo. Y yo quisiera terminar esta preciosa entrevista con una última pregunta a propósito del silencio y cómo de pronto las escenas caen en tu cuerpo, ¿no? Ujú. Y pensando también en esto de que tu padre se enamoró de tu madre a través de la imagen radiológica de sus pulmones, los pulmones más hermosos que debes haber visto. ¿Qué valor tiene para ti el cuerpo humano? Cuerpo. Mira, es una muy buena pregunta. Hasta te atrevería a decir, súper poco tiempo no tenía ni un valor. ¿Ya? Te estoy hablando de años atrás, ¿no? Pero desde que empecé a entender mejor la psicología cognitiva como es de verdad, sobre Ajá. todo con la obra de Varela, la última, ¿ya? Como que empecé a entender que el cuerpo es súper importante. ¿Ya? Súper importante. Por lo que estudio también, mis estudios de la inteligencia, ¿no? Y es muy interesante cómo una parte importante que explica por qué los gemelos univitelinos criados separados tienen inteligencias tan parecidas es por el cuerpo, porque se constituyen en el mundo de la misma manera, aunque estén criados separados. Ya, si los dos son de 1,90 m, obvio que el profesor de deporte me va a decir, hey, tú ven para acá para el equipo de básquetbol, no sé, los dos van a ser basquetbolistas, ¿cierto? Etcétera. O sea, uno se constituye en el mundo con un cuerpo. Con un cuerpo. Y fíjate que pero eso me ha sido consciente los últimos 10 años. Antes yo no tenía consciente. Y ahora sí, el cuerpo es súper importante. Yo lo siento, además lo siento, ¿no? Lo siento, por ejemplo, en el acto de envejecer. ¿Ya? Porque el cuerpo también te va señalando esta nueva etapa que empieza y el final que tiene. O sea, este cuerpo, evidentemente que ya es como, tiene 120.000 kilómetros, ¿no? Y es un cuerpo que está, por lo tanto, ya es más cerca del desguace que de la tienda, ¿eh? Por decirlo así. Sí. Sí. Bien. Gracias, No, a ti Ricardo. te ha sido súper interesante. Muchas gracias. Ha sido muy interesante esta experiencia.